Sí, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes, no sé en qué momento nos vayan a ver. Pues estamos aquí en Cercen Magazine y el día de hoy tenemos pues un video muy especial porque vamos a platicar con el doctor en Derecho, con especialidad en Derecho Social, Hugo Eric López Medrano, y él nos va a platicar sobre lo que realiza su corporativo Beneficio Colectivo SC, que está ubicado en la Ciudad de México en materia de asesorar a las personas sobre las pérdidas y problemas que surgieron en cuestiones legales a partir del terremoto que pasó el mes pasado en el 19 de septiembre y pues que dejó en la Ciudad de México muchas pérdidas de todo tipo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? muy bien, muchas gracias por la invitación y queremos aportar algo desde el punto de vista jurídico a esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias. Pues muchas personas sufrieron pérdidas, tanto de su casa, otras aún no quieren salirse de sus edificios porque tienen la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué les podría decir a esas personas? ¿Por qué deberían acercarse con ustedes para pedir ayuda? Sí, mire, desafortunadamente vivimos un acontecimiento que tuvo consecuencias muy desagradables para todos en la población en la Ciudad de México principalmente y algunos estados circunvecinos. Tuvo consecuencias desde el punto de vista legal, obviamente, derivado de los daños sufridos en las viviendas. Para empezar, en esta parte de los daños sufridos en las viviendas, habría que determinar la situación en particular de cada caso para poder definir una estrategia específica de reclamo, ya sea, primer caso, si yo, persona, familia, estoy pagando mi crédito hipotecario por medio del cual adquirí mi vivienda, ¿cuál es la situación que enfrento actualmente? Bueno, ahí pueden ser dos cosas. Cuando estoy pagando por crédito hipotecario, generalmente el banco, la institución financiera contrata un seguro de daños a la vivienda, un seguro para proteger a esta. Pero habría que ver las particularidades de estas coberturas que cubre. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen las instituciones financieras es garantizarse el pago del saldo que aún se adeuda sin tomar en cuenta los daños sufridos por las familias. Es decir, ellos el seguro, la cobertura que establecen para este seguro es simplemente pago de los saldos insolutos. Por otro lado, es importante precisamente por ello tener a la mano todos estos documentos, porque muchas veces no estamos muy acostumbrados a, de los documentos derivados de una contratación de hipotecario, revisar cada uno de las hojas o documentación que nos ponen al frente para firmar. Tenemos ya la certeza de que va a ser nuestra casa, firmamos la documentación, se contratan los seguros por parte de la institución, pero no tenemos la precaución de leer el contenido, porque seguramente pensamos, y eso es lógico, que nunca vamos a tener la necesidad de hacer uso de estos seguros en contra de mi casa, ¿no? O por daños a la casa. Pero eventos de esta naturaleza nos dan la pauta para decir, debí haber leído todo esto para saber exactamente en este momento qué es lo que puedo y a quién puedo reclamarle. Obviamente que hay instituciones en principio, hay instituciones que pueden apoyarme desde el punto de vista oficial, instituciones como la Conducef, si se trata de instituciones financieras, la contraparte, o Profeco, ¿verdad?, en la adquisición de productos o servicios, pero estas instituciones son eminentemente conciliatorias, de lo cual depende de la voluntad que tenga la contraparte para llegar a un arreglo o convenio, es como va a surtir o va a ser útil el apoyo de estas instituciones. La mayoría de los casos, desafortunadamente, no se encuentra ese apoyo por parte de las instituciones que tienen que responder de los daños y, por lo tanto, hay la necesidad de comenzar o iniciar algún juicio ya ante las autoridades jurisdiccionales. Sí, Ahí es en esa parte donde tenemos, sí, sí, perdón. perdón, es lo que le iba a preguntar. Eso es lo que muchas personas están enfrentando, ¿no? Que no tienen algún seguro, pero se les puede amparar, se les puede ayudar. Exact, exactamente.
Ahí hay la posibilidad entonces de acudir, decía yo, a las instancias judiciales, es decir, promover los juicios correspondientes. Yo creo que si nosotros hacemos un análisis estadístico, no es una ni dos personas las que están en una situación ahorita de esta naturaleza. Son muchas personas, desafortunadamente. No debía ser esto, pero así lo es, que están en la incertidumbre de qué pasará con los daños que sufrió su vivienda, ya sean totales o ya sean parciales. ¿Quién es el que va a responder o qué institución? Para empezar, tendríamos que definir cuándo adquirí también mi vivienda, porque obviamente también por parte de las constructoras o inmobiliarias hay una responsabilidad por ley de responder dentro de los 5 años siguientes a la compraventa del inmueble por daños estructurales. Ahora bien, si están fuera de estos 5 años, también puede ubicarse en la hipótesis de los vicios ocultos, aquello que se llama vicios ocultos, es decir, mi vivienda estaba edificada con materiales que no eran propios de acuerdo a las reglamentaciones en materia de construcción en la Ciudad de México. Entonces ahí se llama un vicio oculto. ¿Por qué? Porque ya hay reglamentaciones específicas en nuestra ciudad de qué materiales y con qué requisitos y parámetros tengo que construir mi vivienda para poder ser útil y aplicar dentro de la norma reglamentaria de protección civil por un lado y por otro lado de reglamentos de construcción. Entonces ahí estaríamos ante una situación de vicios ocultos en la que yo tendría la posibilidad de demandar a estas empresas constructoras inmobiliarias para que respondan, en su caso también a un privado, si es que la compraventa fue entre privados, ¿verdad? Ahí también podría demandarlo por vicios ocultos derivado de una situación de esta naturaleza. Entonces ahí se genera la necesidad de interponer juicios, ¿verdad? Juicios ante las instancias judiciales, decía, pero desafortunadamente también tenemos otra situación. Las personas no tienen en este momento la capacidad económica para hacer frente a una situación de esta naturaleza. ¿Qué hemos pensado aquí en beneficio colectivo? Lo que hemos pensado es hacer lo que denominamos nosotros juicios colectivos precisamente. ¿Qué queremos decir con juicios colectivos? No son acciones colectivas como ya están diseñadas en la ley, en la propia Constitución. Las acciones colectivas están definidas y son aquellas que puede promover un grupo de personas, la ley nos marca 30 personas mínimo, para poder promoverlas, derivadas de un mismo evento, ¿verdad? Derivadas de un mismo evento. Los juicios colectivos de los que hablamos nosotros son juicios que promovemos en lo individual para cada persona, porque cada caso va a ser diferente, cada empresa, cada institución financiera va a ser diferente y por lo tanto cada juicio va a ser individual. Entonces aquí lo que se trata es de conjuntar grupos de personas para que ellos, bajo un modelo de pago fácil y accesible mensual, vayan financiándose conjuntamente para la promoción de sus juicios. Es decir, esto es lo que llamamos retomar el sentido social del derecho, retomar el sentido social de los profesionales del derecho, y este grupo de abogados que estábamos involucrados en este proyecto, precisamente lo que pretendemos es eso, apoyar a la sociedad en esta situación por la que está atravesando y hacia adelante. Es un evento que generó el definir este tipo de estrategias, pero que estas estrategias pueden seguir en otros casos y en otra índole de situaciones. Y por ejemplo, las personas que perdieron sus autos, camionetas y que no tenían seguro, ¿también entran? Bueno, las personas que perdieron sus autos o camionetas, exactamente. Yo creo que aquí habría que definir en qué circunstancias también sufrieron la pérdida de sus bienes, ¿verdad? Porque también, ciertamente, hay que analizar el caso en particular, ¿verdad? No es lo mismo que se haya perdido el vehículo dentro de mi inmueble o circulando por algún evento de algún espectacular que haya caído sobre mis vehículos, alguna situación de algún poste que haya caído sobre mi vehículo. Entonces habría que definir en cada caso quién sería el responsable en contraparte de responder hacia mi derecho
a reparar esos daños que sufrí. Es decir, si ciertamente si se tiene seguro, pues es más sencillo, obviamente, pero si no se tiene, pues también existen mecanismos y vías alternas para poder acceder a una justicia que le sea reparatoria de sus daños sufridos, ¿no? He leído casos de personas emprendedoras que estaban iniciando su negocio y que donde tenían sus oficinas o talleres, pues desafortunadamente se cayeron los edificios y se perdió toda su Cierto. maquinaria, todo lo que habían invertido. Entonces, ¿a ellos también se les puede apoyar? Claro que sí. Yo creo que aquí son dos consecuencias fundamentales. La consecuencia directa que va hacia el patrón como propietario de la fuente de trabajo y la consecuencia que va hacia los trabajadores como prestadores de servicios en esa fuente de trabajo. Si la fuente de trabajo sufrió daños tales que es necesario suspender las relaciones laborales, suspender, no darlas por terminadas, sino suspender porque se considera que los daños pueden ser reparables en un tiempo mediano o corto plazo, entonces ahí, ¿cuál sería la obligación del patrón? En principio podríamos pensar, bueno, pues es un caso fortuito, no es una responsabilidad directa del patrón, pero el patrón sí tiene, de acuerdo a la ley, como Ley Federal del Trabajo es protectora de la clase trabajadora, de acuerdo a la ley tendrá la obligación de pagar un mes de sueldo a los trabajadores y luego someter a la consideración de las autoridades laborales, juntas de conciliación y arbitraje, la posibilidad de determinar un tiempo prudente para retomar actividades, negociando un porcentaje de los salarios de los trabajadores como pago, es decir, como apoyo a los trabajadores, ¿verdad? Entonces ahí también es importante tener eso. Ahora, de parte de los trabajadores también puede generar situaciones. Si el trabajador, de acuerdo a cómo vivió el evento, si fue en la fuente de trabajo, quedó de tal manera dañada y el patrón le dice el edificio o el local ya está en perfectas condiciones y él considera, de acuerdo a su leal saber, que no es así, pues puede solicitar que efectivamente le muestren el certificado donde se acredite por la autoridad de protección civil que el inmueble no implica ningún riesgo a los prestadores del servicio. Pero suponiendo que un trabajador que ha sucedido, y conozco casos muy de cerca, que tiene crisis nerviosas del simple hecho de acercarse a la fuente de trabajo, al inmueble donde vivió este evento, pues ahí también sería cuestión de verificar bajo un dictamen pericial médico psicológico, aquí sería, porque serían cuestiones más que físicas, serían psicológicas, verificar si está en aptitud de regresar al trabajo. Luego entonces se le pueden dar terapias, la verdad, psicoemocionales para que se le encuentre o se le ponga en aptitud de regresar o reingresar. Pero ningún trabajador está obligado, eso sí, a regresar a un lugar donde pudiese mínimamente pensarse que está en riesgo su integridad física, ¿verdad? ¿Quiénes más pueden acercarse a solicitar su asesoría? Mire, yo creo que aquí es muy variado. Tenemos nosotros abogados especialistas en todas y cada una de las materias, como pueden ser estas que estamos hablando, materia civil, mercantil, ¿verdad? Créditos hipotecarios, aquellas personas que tienen cuestiones laborales, aquellas personas que tienen cuestiones de carácter penal inclusive, ¿verdad? También derivado de esos eventos puede haber por alguna causa de situaciones lamentables que sucedieron, de lesiones, de fallecimientos, pues pueden haber responsabilidades inclusive de carácter penal. Entonces, de todas y cada una de las materias jurídicas tenemos nosotros la posibilidad de crear estos grupos de personas que van financiando con sus propias aportación mensual durante su juicio, entre ellos mismos, sus propios juicios colectivos, ¿no? Que hemos denominado. Entonces, les resulta bastante accesible, sin necesidad de enfrentarse a un costoso e inmediato pago por parte de ellos para promover un juicio, sino más bien se les establecen medidas de pagos parciales accesibles para poder solventar debidamente este tipo de situaciones.
Tenemos, por ejemplo, también talleres jurídicos que nosotros hemos denominado primeros auxilios jurídicos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona ante un eventual riesgo legal, ¿verdad? La primera reacción que debe tener, aún sin estar directamente con su abogado ya en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo debe enfrentar una situación legal para poder establecer las bases para una posterior acción ya jurídica? Entonces, tenemos también ese tipo de asesoría. Estamos totalmente comprometidos con las familias mexicanas y nuestro propósito precisamente es, como lo decía, ¿no? Retomar la parte social del derecho, establecer vías de acceso a la justicia a todas las personas independientemente de su condición socioeconómica y retomar la parte social de los profesionales del derecho, ¿no? Perfecto, pues no sé si nos podría compartir sus teléfonos, su dirección, su sitio web para que la gente acuda. Claro que sí, con todo gusto. Miren, nosotros estamos en una página de internet que la pueden ubicar como www.beneficiocolectivo.com. ¿Algún teléfono? A ver, permítanme un segundito. Tenemos nosotros el teléfono 5567 860821 por medio de WhatsApp para hacer más ágil la comunicación. Perfecto. Pues muchas gracias, ya saben, cualquier situación que hayan tenido en la que hayan sufrido alguna pérdida material y no tengan orientación sobre lo que tienen que hacer, pues está el Corporativo Beneficio Colectivo, donde los pueden asesorar y con muchas facilidades, como nos ha dicho el doctor Hugo Eric López Medrano. Muchísimas gracias por la información y seguiremos en contacto para futuras informaciones al respecto. Gracias a todos. Claro que sí. Gracias. Hasta luego.